Les damos la más cordial bienvenida a las y los servidores públicos que nos acompañan de manera presencial o a través de los medios electrónicos al primer módulo del curso en materia de responsabilidades administrativas. El día de hoy, en esta capacitación, veremos el tema auditoría a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por parte de nuestros expositores, el maestro Jesús Abdalá Abot Yeti y la licenciada Dayan Aviña de Santiago, supervisores de las áreas de auditoría especial forense y de la coordinación de investigaciones número 2 de esta auditoría superior respectivamente, por lo que me permito brevemente exponerles una señal. Jesús Abdalá Abot Yeti cuenta con un certificado profesional en contabilidad y auditoría gubernamental por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua. Se ha dedicado a la fiscalización de los recursos públicos como titular de diferentes órganos internos de control y actualmente en la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Docente académico en diversas universidades en ciencias económico-administrativas. La licenciada Dayan Aviña de Santiago es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se ha dedicado a la materia administrativa en el ámbito público y privado. Laboró en la sala de lo contencioso administrativo y fiscal del Tribunal Superior de Justicia en el área de asesoría legal en la Auditoría Especial de Normatividad y Seguimiento. Actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación de Investigaciones número 2 de la Auditoría Superior del Estado. Recordarles brevemente que las preguntas que tengamos de la exposición se harán al término de que nos compartan los expositores del día de hoy, a quienes les cedemos el espacio y el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Como ya nos hizo el favor el licenciado Damián, el tema del día de hoy es la auditoría a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El propósito de esta sesión es tratar de determinar cuál es el objeto y el alcance de las auditorías que contempla la Ley General para las autoridades investigadoras y cuál es la distinción de estas auditorías con las diversas que se pueden realizar en los procesos de fiscalización. Bueno, en este sentido, el artículo 94 de la Ley General citada nos dice que para el cumplimiento de sus atribuciones, las autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de conductas, ya sea de servidores públicos o de particulares que puedan constituir alguna falta administrativa y, por supuesto, dentro del ámbito de su competencia. Hola, muy buenas tardes. A efectos de poder bajar de manera muy concreta el objetivo de la sesión, vamos a platicar de manera general algunos conceptos para poder distinguir una auditoría que hace una entidad pública, una entidad de fiscalización como los órganos internos de control o una entidad de fiscalización superior como lo es la Auditoría Superior del Estado. Entonces vamos a entrar un poquito en conceptos generales para poder ir bajando la idea y la finalidad de la sesión. Una auditoría, de manera muy general, en términos muy generales, es un proceso sistemático por medio del cual se busca obtener evidencia de manera objetiva para determinar el cumplimiento o no de ciertas acciones que realice una entidad pública o privada. Así a muy grandes rasgos, ¿no? Puede ser determinado desde una planeación, desde directrices previamente establecidas, y ese es como el fin o el concepto genérico de una auditoría. Vamos a platicar también un poquito de las clasificaciones que existen y los tipos de auditoría para ir bajando al final del día cuál es la auditoría que menciona el artículo 94 de la Ley General. De manera muy general podemos decir que se clasifica la auditoría en interna o externa. Tratando de bajar el tema al sector público, un órgano interno de control haría las veces de una auditoría interna. ¿Por qué o cuál es su principal característica? Bueno, la principal es que pertenece al ente público. Esa es como la principal distinción entre una auditoría externa y una interna. En la interna, la unidad administrativa pertenece orgánicamente a la entidad
Y en cambio, como el nombre lo dice, la auditoría externa pues no pertenece a la entidad pública que se va a fiscalizar. Y como ejemplo les decía, en materia pública tenemos a los órganos internos de control, que es el caso de la mayoría de ustedes, y como auditoría externa en el sector público sería una entidad de fiscalización superior, en este caso en el estado de Chihuahua es la Auditoría Superior del Estado. También es importante mencionar y poner como ejemplo, en materia privada existen unas normas internacionales de auditoría, aplica para revisar entidades privadas. Estas normas fueron adoptadas en México por ahí del año 2008 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y el marco de referencia de esas auditorías pues son las normas de información financiera que también rigen el sector privado. A diferencia de lo público, nosotros tenemos unas normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Órganos internos de control, Auditoría Superior del Estado, pertenecemos a este Sistema Nacional de Fiscalización, y el Estado en su momento tendrá que desarrollar su sistema estatal de fiscalización. Entonces, en el sector público nos aplican las normas profesionales de auditoría del sistema, y el marco de referencia o contra lo que revisamos es la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable. Menciono esto para poder diferenciar lo privado de lo público y las normas que nos rigen. Tipos de auditoría. En lo privado pues existen muchos tipos de auditoría. Aquí de manera enunciativa ponemos lo que es la financiera, la fiscal, operacional, administrativa, gubernamental en el ámbito de gobierno, de calidad, integral, entre muchas otras. En lo público, las normas profesionales contemplan tres grandes vertientes: la financiera, la de cumplimiento y la de desempeño. La auditoría financiera es buscar determinar el grado de razonabilidad de los estados financieros, es decir, que los estados financieros emiten información que sea confiable, oportuna y que esté en apego a las operaciones económicas que tuvo la entidad. En el mismo caso en el sector privado, una auditoría financiera al final de cuentas es revisar la razonabilidad de los estados financieros o de su situación financiera como tal. En las normas también tenemos lo que son las auditorías de cumplimiento. Estas son las más amplias porque buscan determinar desviaciones normativas a los códigos, a los reglamentos, a las leyes, a las políticas internas, entre muchas otras. Y las de desempeño, que buscan primordialmente medir la economía, la eficacia y la eficiencia de la administración pública. La de desempeño no va tan enfocada a recursos financieros, puede ser ante cualquier actividad que realice la administración pública de cualquier orden de gobierno. Nada más para no dejar, haber nomás citado los tipos de auditoría privadas, la fiscal, como el nombre lo dice, es para determinar si hay cumplimiento a las obligaciones fiscales de una persona física o moral. La administrativa va más en un aspecto de una estructura orgánica, de recursos humanos, etcétera, etcétera. La de calidad, generalmente la encontramos en maquiladoras, en empresas grandes. Incluso hay un sistema de control de calidad, no sé si han escuchado del ISO 9001, por ejemplo, es un sistema de control de calidad y pueden hacerse auditorías de calidad, así de manera muy general. También es importante señalar las similitudes que existen entre la interna y la externa, hablando del sector público. Ambas que tienen diferentes competencias, pero ambas buscan promover el buen gobierno al contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, así como la eficacia, la economía y la eficiencia de estos. Ambos trabajos, interno y externo, en el sector público, les repito, están regulados por las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito del tema de las auditorías de los órganos internos de control y de la fiscalización superior, ya desde un punto de vista normativo. Aquí es importante señalar, previamente a entrar en materia, cuál es la labor fiscalizadora. Labor fiscalizadora no me refiero a la fiscalización superior, porque a veces se confunde este término. Tanto órganos internos de control como auditoría superior hacen labores de fiscalización, sin embargo se distingue la que hace la auditoría superior por fiscalización superior.
La labor fiscalizadora no es por sí mismo un fin, sino que es inherente a la gestión pública. Y aquí me gustaría poner como ejemplo, vivimos en un sistema democrático en donde de manera libre elegimos a nuestros representantes, y una manera de hacer rendir cuentas es a través de la fiscalización. Por eso se dice que no es un fin, sino que es un proceso inherente a la gestión del gobierno. Entonces, nada más importante señalar esa parte. Y también tiene como finalidad señalar de manera oportuna desviaciones normativas y las violaciones a los principios que rigen la gestión gubernamental. También ambos, interno y externo, órganos internos de control y fiscalización superior, buscan tener medidas preventivas, correctivas y determinar y promover en su caso sanciones administrativas. Bueno, a nivel constitución, en nuestra constitución política, en el artículo 109, fracción 3, se establece que los entes públicos estatales y municipales contarán con órganos internos de control que tendrán en el ámbito de su competencia las atribuciones que se refiere el párrafo anterior. Aquí no lo traemos en la lámina, pero establece que todos los entes públicos federales tendrán órganos internos de control y establece que sus atribuciones, entre otras cosas, es revisar el ingreso, el egreso, la custodia y el manejo de recursos públicos. Ustedes ya saben, el tema de llevar investigaciones. También en materia de control interno es parte muy importante de los órganos internos de control. Y el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues nos dice que son competentes para implementar mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y, como ya les comenté, revisar el ingreso, egreso, manejo y custodia de recursos públicos. Esta reforma, hablando del 109, surge con la reforma constitucional del 2015 en materia anticorrupción, cuando se crea el sistema y en donde se establece que para efectos de poder prevenir, corregir y sancionar en materia de corrupción, pues todo ente público tendría que tener un órgano interno de control. Bueno, de manera muy general, este es un pequeño esquema que les presentamos. Funciones principales, no son las únicas. Ahorita la licenciada Dayan les va a platicar un poquito más del tema de investigación y de sanciones, pues obviamente ustedes ya lo conocen, pero estas funciones que mencionábamos, que es el tema de hoy, auditoría, nos referimos a las funciones o competencias inherentes que tienen los órganos internos de control. Y ahorita al final vamos a ver la diferencia entre el 94 y estas funciones de auditoría que ya tienen establecidas en la normatividad. La auditoría, como les decía, revisión de ingreso, egreso, manejo y custodia de recursos públicos. En materia de control interno tienen una responsabilidad por el tema de la prevención de actos de corrupción o de faltas administrativas, en donde, bueno, cada órgano interno de control en su estructura interna van a establecer sus áreas y quién o quiénes van a desarrollar este tema en materia de control interno. Por ahí existe un documento que se llama Marco Integrado de Control Interno, que también emite la Auditoría Superior de la Federación, que está vinculado al COSO, que es un comité internacional. Entonces, estas prácticas internacionales se han manejado mucho también ya a nivel nacional a través de esa homologación para efectos de establecer una propuesta, ¿verdad? No es vinculante obviamente ese documento, sin embargo es una propuesta internacional armonizada a México en materia de control interno, a efectos de cumplir también como órganos internos de control en esa materia. Bueno, otra de las funciones principales de los órganos internos de control, también de conformidad con nuestro artículo 109 constitucional, fracción tercera, es precisamente la investigación y substanciación de faltas administrativas, así como la resolución y, en su caso, la imposición de sanciones, tratándose de faltas administrativas no graves. Estas se encuentran contempladas en el artículo 74 de la ley, ¿verdad?, para las no graves. Otra cuestión aquí un tanto importante a destacar es que en cuanto a la función de auditoría que ya nos comentaba el maestro Abud, no únicamente existe la auditoría para la revisión del manejo de los recursos públicos. En realidad, la Ley General de Responsabilidades también prevé para las secretarías y para los órganos internos de control la facultad de realizar auditorías o investigaciones
pero con el objeto de verificar la evolución patrimonial de los declarantes, los servidores públicos. Esta facultad tiene sentido si analizamos que el artículo 32 precisamente es el que dice que todos los servidores públicos estamos obligados a presentar la famosa declaración patrimonial, declaración de situación patrimonial, la de intereses, y estas se deben de presentar ante las secretarías o el respectivo órgano interno de control. La ley general también impone la obligación de estar verificando de manera aleatoria estas declaraciones, y en caso de detectar que exista un incremento que se considere inexplicable o injustificable en el patrimonio del servidor público, se les va a realizar una solicitud de aclaración para que no se aporten documentos o agreguen lo que se considere necesario, y únicamente si no se aclara ese incremento patrimonial se deberá integrar el expediente correspondiente. Entonces, en ese sentido, la interpretación que nos dejan los artículos es que, derivado de la obligación que tienen los órganos internos de control de revisar la evolución patrimonial de los servidores públicos, pudiera llegar a ser el caso que detectaran un incremento del patrimonio que fuera injustificable, y por motivo de esto iniciar una investigación. Dentro de esa investigación propiamente podría llevarse a cabo la auditoría, porque pues, se va a necesitar requerir los estados financieros del servidor, incluso de sus familiares. Todo esto pues ya nos da facultades la ley. También ya vieron el tema de acceso a la información financiera y fiscal, me parece, con el licenciado Lea la semana pasada. Y bueno, eso sería por parte de la auditoría que prevé para la ley general para los órganos internos de control, y la diferencia es con el 94, que el artículo 94 va orientada a las conductas de los servidores públicos que puedan constituir faltas administrativas. En cuanto a las auditorías que se llevan a cabo por los órganos de fiscalización superior, estas van siempre orientadas a revisar la cuenta pública. En nuestro caso, en nuestra Constitución local, el 83 bis determina que todas las recomendaciones o observaciones que en su caso deriven de la fiscalización se van a tener que referir necesariamente a la información que se proporcione en la cuenta pública. En ese sentido, para determinar qué es la cuenta pública como tal, la definición, digamos que se esparcen diversas normas, no existe tal vez una definitiva, pero la Ley de Presupuesto de Egresos de Contabilidad Gubernamental y Gasto Público determina en el artículo 119 cómo se va a integrar la cuenta pública, que es con información financiera, presupuestal y programática. En ese sentido, la Ley de Fiscalización Superior sí nos da un concepto de la auditoría. La fiscalización se lleva a cabo a través de auditorías. Como mencionó también mi compañero Abu más adelante, con antelación, existen diferentes tipos de auditoría. En el caso de nosotros se llevan a cabo auditorías de cumplimiento financiero, auditorías de gestión, auditorías de obra y auditorías forense. La auditoría, según la Ley de Fiscalización, es un proceso sistemático en el cual se va a obtener y se va a evaluar diversa evidencia con el objeto de determinar si las acciones que llevaron a cabo los entes públicos que están siendo revisados cumplieron con la normatividad aplicable o bien con los principios que garanticen una adecuada gestión pública. Es decir, nuestras auditorías van encaminadas a verificar que se haya cumplido la normatividad aplicable. Y la normatividad aplicable es tan amplia como la Ley de Contabilidad Gubernamental, como la Ley de Adquisiciones, como la Ley de Obra, incluso la Ley de Entrega-Recepción. Esto no quiere decir que, derivado de nuestros procesos de fiscalización, no se pueda dar el caso de que se detecten conductas posiblemente constitutivas de faltas administrativas, porque puede ser y es el caso, pero este no es el objeto principal. El objeto principal es determinar si se cumplió con la normatividad aplicable y, en el caso de las auditorías de gestión, ver si se cumplieron las metas de los programas. En este caso, el artículo 15 de la Ley de Fiscalización sí determina una serie de acciones que se pueden implementar con motivo de las observaciones que deriven de la fiscalización. Entre ellas puede ser presentar una denuncia ante la autoridad investigadora correspondiente. ¿Tú ibas a decir del 83 también? Nada más para complementar lo de la licenciada Dayan, el artículo 83 ter de nuestra Constitución
también establece que la Auditoría Superior va a fiscalizar de manera posterior los ingresos, los egresos, la deuda pública, así como evaluar el manejo de los recursos económicos que disponga el Estado en relación al artículo 134 de la Constitución Federal, que entre otras cosas establece que los recursos que dispongan las entidades se van a administrar bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Entonces aquí la idea de presentarles estas etapas, tanto distinguir la auditoría interna, la auditoría externa, hacer el símil de la interna con órganos internos de control, el símil de la externa con Auditoría Superior del Estado, es para ir desmenuzando al final de cuentas lo que establece el 94, de hacer auditorías o investigaciones respecto de conductas. Si se fijan, la auditoría interna, como mencionamos ahorita, tiene facultades de fiscalización a efectos de beneficiar a la entidad para detectar desviaciones normativas y poder corregirlas. Una auditoría interna, un órgano interno de control, busca el tema de coadyuvar al logro de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Chihuahua, en su reglamento interior, tiene el artículo 100, me parece, donde establece un órgano interno de control, qué jefaturas lo van a integrar, creo que es auditoría, evaluación y control, responsabilidades, quejas y denuncias. Hay una área de auditoría que busca esta parte de revisar los recursos públicos y la gestión gubernamental a efectos de generar un beneficio a la entidad y corregir desviaciones normativas. Luego viene la auditoría externa o la fiscalización superior, en donde ya es distinto a la interna, en donde ya se busca, como dijo la licenciada Dayan, pues también detectar desviaciones normativas que no fueron corregidas en su momento y que pueden derivar acciones que contempla la ley de fiscalización, ¿no? Acciones me refiero a promoción de responsabilidad administrativa, a UNIPRA, o enviar a las áreas de investigación, mejor dicho, y continúa esto, ¿no? Al final de cuentas, tanto interna como externa, promueven la eficiencia de la gestión gubernamental. Esto a grandes rasgos en relación con la Constitución. Y otro punto, otros puntos de distinción de las auditorías que se llevan a cabo por parte, de la fiscalización superior, es que todas las auditorías que se lleven a cabo deben estar contempladas en el programa anual de auditoría. Este programa anual se debe publicar en el periódico oficial del Estado y se van a determinar ahí las metas y los objetivos que tienen que lograrse con las revisiones que se hagan. También estas auditorías están sujetas a una anualidad posterior, a diferencia de la de los órganos internos de control, porque la propia ley nos establece, esa limitante en cuanto a que las revisiones se van a efectuar una vez que se concluya el ejercicio fiscal. Otra cuestión importante de destacar aquí es la metodología. Nosotros, al Congreso le corresponde la fiscalización de la cuenta pública, pero lo hace por conducto de la Auditoría Superior. La cuenta pública abarca operaciones de entes públicos estatales y municipales. Todas las operaciones que estos entes realizan son de un local que materialmente por el personal que elabora la auditoría sería imposible revisar todas las operaciones. Por eso se opta por la metodología del muestreo. En este sentido, el muestreo, hay dos tipos de muestreo fundamentales. El muestreo estadístico, que es básicamente de manera aleatoria seleccionar una serie de datos y sobre esos datos revisarlos. Y el muestreo no estadístico, que es el que se utiliza en la auditoría, el cual está basado en la experticia de la persona profesional que va a realizar la auditoría. También nos encontramos sujetos a las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. El contador Abud también ya refirió algo de estas normas de auditoría. El Sistema Nacional de Fiscalización surge con motivo de la reforma con la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción en el 2015. Este sistema se compone por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superior de los estados y las secretarías de la Función Pública a nivel local. El objetivo primordial de este sistema es que se implementen acciones o mecanismos de coordinación y que se pueda hacer un intercambio de ideas, información, y el objetivo es que se avance o que evolucione el proceso de fiscalización, hacerlo más eficiente para transparentar el ejercicio de los recursos públicos.
Precisamente en uno de los apartados, de las normas profesionales de auditoría, hay un apartado que nos habla de la metodología cuando se utiliza en el proceso de fiscalización y nos dice que cuando se opte por el muestreo, este muestreo tiene que estar fundado en un modelo específico y que se debe acompañar de la evidencia necesaria que sustente la calidad de la muestra que se va a revisar. Bueno, este es un tema que ustedes ya... Es un tema que ustedes ya conocen a profundidad. Es cómo se inicia una investigación dentro del área de investigadores de normas internas de control. Lo quisimos poner nada más para diferenciar también esta parte. Una investigación se puede radicar, iniciar a través de oficio, cuando se tenga el conocimiento de alguna presunta falta, de una denuncia, otra a través de auditorías. Auditorías, dice el artículo, practicadas por las autoridades competentes. El órgano interno de control pues, es una autoridad competente para realizar auditorías porque está normado en un reglamento interior, tiene las facultades de revisar, tanto de manera en el ejercicio fiscal en curso o de manera posterior. Precisamente el Sistema Nacional de Fiscalización busca esta parte de no duplicar esfuerzos, ¿no? Es un sistema que todavía está en proceso, en algún momento tendrá que haber un sistema estatal de fiscalización a efectos de que todas las autoridades que hacen fiscalización en el Estado, a nivel Auditoría Superior, a nivel Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control, etcétera, estén coordinados y no revisemos lo mismo, ¿no? Si auditoría ya revisó algo, pues que no lo revise el OIC o viceversa. Esa es la idea primordial. Entonces aquí nomás quisimos resaltar esta parte de que derivado de una auditoría, pues se puede abrir un expediente de investigación dentro de las auditorías que hagan las autoridades facultadas para ello. Por último, también es importante hacer una distinción entre la auditoría que contempla la ley para las autoridades investigadoras y la prueba pericial. La prueba pericial se encuentra regulada a partir del artículo 167 de la ley y va a tener lugar cuando para conocer la verdad de los hechos es necesario tener algún conocimiento especial de una ciencia, arte, técnica, oficio, industria o profesión. Básicamente, con la auditoría podemos referir que son tres distinciones principales o primordiales. Un poquito, bueno, no sé si se van a espantar, pero es básicamente un cuadro que nos habla de todo en cuanto al ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial. Para su ofrecimiento, el momento oportuno para la autoridad investigadora evidentemente sería el IFRA y para el presunto responsable sería la audiencia inicial. La prueba pericial, una vez que se ofrezca, debe de indicar de manera expresa la ciencia, arte, técnica, industria, profesión sobre la cual va a versar y los puntos sobre los cuales se debe de desarrollar esta prueba. Cuando se admite, se le da vista a las diversas partes por 3 días y ellos tienen la posibilidad de ampliar estos puntos. Ampliados los puntos, a la vez se le da un plazo para protestar al perito y una vez que protesta y acepta el cargo, se señala un plazo para que éste presente su dictamen. Este dictamen va a ser desahogado en una audiencia que se señale para tal efecto y en esta audiencia tanto las partes como el propio juzgador tienen las posibilidades de preguntar, de hacer aclaraciones o cualquier cuestión pertinente. En ese sentido, entonces, hay 3 distinciones fundamentales. La primera es el objeto y el alcance. En la primera, en la auditoría del artículo 94, el objeto lo determinaría la autoridad investigadora, pero los alcances de la auditoría serían susceptibles de ampliarse por el propio auditor. ¿Por qué? Porque él es el que se va a llegarse los insumos necesarios para realizar su auditoría. Quiere decir, yo necesito que me hagas una auditoría respecto de este objeto, pero él comienza a solicitar información y se da cuenta de que necesita más de algún rubro en específico, o puede que dentro de su auditoría detecte algunas otras cuestiones relevantes que al final de cuentas en sus resultados nos puede poner a la vista. Si bien no va a ser la auditoría sobre ese objeto,
solo los puede poner a la vista. En cambio, en la pericial el objeto es muy limitado, porque la autoridad investigadora, que también lo ha definido, bueno, la parte que le ofrezca la pericial, tiene que establecer muy puntualmente los puntos sobre los cuales va a versar la prueba. Y los insumos los da la parte diferente de la prueba. Es decir, si yo como autoridad investigadora considero que 5 documentos son los necesarios para que se realice la pericial, pero en el camino el perito se da cuenta y dice, es que ¿sabes qué? O sea, ok, te puedo hacer tu pericial, sí puedo cumplir con los puntos de la pericial, pero igual y me quedé corto, necesitaba también este otro documento, ¿no? Y no lo pude pedir. En ese sentido, también en cuanto a su desahogo, el desahogo de la prueba pericial se hace ante la autoridad resolutora, que en el caso de las faltas administrativas graves, pues es el tribunal. Las reglas de su desahogo se las expliqué muy someramente, pero vienen en la ley. En cuanto al desahogo de la auditoría que se lleve a cabo, esa auditoría se llevaría a cabo en sede de investigación. Es decir, antes de que se presentara el IFRA, antes de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. Y el resultado o el producto que tendría la auditoría sería un informe o un documento, como ustedes lo quieran denominar, en el cual se plasmen los resultados obtenidos durante la auditoría. Y este informe se ofrecería con la autoridad investigadora, salvo su mejor opinión, como una documental, y en cuanto a su desahogo para perfeccionar la prueba, podría ofrecerse al auditor que practicó, que realizó esta auditoría, como un testigo experto, o como, no sé si el día de ayer vieron este tema con el licenciado de salud también, en tanto que la pericial tiene como resultado, como producto, un dictamen, y este se desahoga en una audiencia específica de las partes y ante la autoridad resolutora. En este sentido, no sé si gusten anotar el dato, hay una contradicción de tesis de la Suprema Corte, 2/2004-PS. En esta contradicción de tesis, si bien no están analizando el tema de la pericial a la luz de la ley general, la Suprema Corte realiza un análisis de la naturaleza y el objeto de la pericial. Nos dice que la pericial es una actividad netamente procesal, que se desahoga ante una autoridad judicial y que debe ser practicada por personas distintas a las partes en el proceso. Estas personas que la realicen tienen ciertos conocimientos especiales en una ciencia, en un arte, en una profesión, pero el objetivo de todo lo que se vaya a proporcionar en la pericial es darle razonamientos o argumentos al juzgador para que pueda formar un convencimiento respecto de hechos que no se entienden por conocimientos aludidos o atribuidos al común de las personas. Entonces, ese es el objetivo de la pericial. En cambio, el objetivo de la auditoría, a la luz del artículo 94, es determinar si las conductas que se están investigando pueden o no ser constitutivas de faltas administrativas. Es decir, yo ni siquiera voy a tratar ni siquiera sé cuál va a ser el resultado de esa auditoría, ni siquiera sé si la auditoría vaya a tener como resultado que efectivamente se infringió una norma que amerite una sanción administrativa. Mucho menos es el objeto tratar de dar argumentos o razones que convenzan a un juzgador. Bueno, a manera de cierre, fuimos concluyendo en cada uno de los temas ciertos aspectos, pero como conclusión muy puntual podemos decir que conforme al artículo 94 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las autoridades investigadoras pueden llevar a cabo auditorías respecto de las conductas que puedan constituir faltas administrativas. Es importante esta parte, por eso quisimos mencionarles todo lo que es un concepto de auditoría, cuál es la auditoría interna, en este caso órganos internos, cuál es la auditoría externa, en este caso fiscalización superior, para poder distinguir esta parte, ¿no? Cuando yo a la luz del 94 necesite hacer una auditoría, no se va a entender como abierta una cuenta pública, no se va a entender como revisando la gestión gubernamental a efectos de mis atribuciones normales como órgano interno o como fiscalización superior, sino para efectos de determinar o no si se pueda estar a la vista una posible falta administrativa. Dichas auditorías difieren en cuanto a objeto y alcance de las realizadas en los procesos de fiscalización, entiéndase fiscalización tema interno, tema externo como Auditoría Superior del Estado,
Y tales auditorías tampoco se pueden considerar como una prueba pericial, como bien lo explicó la licenciada Dalia. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si exista alguna duda o pregunta. También de las personas que nos acompañan de manera en línea. ¿Alguna cuestión? Sí. En el acuerdo de investigadores, ¿podemos ordenar una auditoría? Se manda la auditoría y esperamos la respuesta. ¿En el acuerdo de erradicación? No, como una línea de investigación. Bueno, ahí por ejemplo, sí podría ordenarse desde la erradicación, no veo por qué no, si lo fundan y lo motivan. Sin embargo, yo considero que la autoridad investigadora se daría cuenta de la necesidad de una auditoría quizá a la luz de todos los documentos que recabe durante la investigación. Por ejemplo, pueda pasar, sobre todo en las auditorías derivadas de los procesos de fiscalización, como ya las leyes están acotadas a una anualidad posterior, y además estamos un poco limitados ahí por cuestiones de que nada más podemos revisar el ejercicio fiscal anterior, ¿no? Que llegue alguna cuestión en la que se detecte una posible falta administrativa y que derivado de las diligencias de investigación, la autoridad investigadora se dé cuenta que esa conducta viene de otros ejercicios anteriores, y esos diversos ejercicios anteriores, por alguna cuestión o por otra, no entraron dentro de la muestra de fiscalización en su momento y no fueron auditados. Yo necesito de nuevo valorar todos estos nuevos elementos de la investigación, que ese puede ser un supuesto en el cual proceda la auditoría, y decir es que yo sí te puedo hacer tal vez como licenciado o licenciada en Derecho, alguna tabla en Excel en donde te diga, sí, 1 más 1 es 2, pero ¿quién me dice que yo tengo la experticia para determinar que efectivamente esa suma está bien, que ese cálculo se realizó bien, que ese análisis de estados financieros está bien? Entonces, en ese sentido, sí se podría ordenar, si la pregunta es si se puede ordenar desde el acuerdo de fiscalización, si está de manera fundada y motivada, no habría problema. Pero sí considero que si ya se va a realizar, para que exista una adecuada motivación, pues debería analizarse los documentos que tiene a la vista la autoridad investigadora. No sé si Gracias. Más duda. En la ley general se establece un capítulo sobre medidas cautelares. Así que en la etapa de investigación. Sin embargo, no sé si ustedes pudieran decir qué tan recurrente es esta figura en el proceso de investigación y qué alcance tiene, porque la ley sí nos establece ciertos supuestos para poder emitir medidas cautelares, pero también cuál es su alcance, ¿no? Si podemos salir de estos supuestos para emitir estas medidas cautelares. Por ejemplo, yo digo que no se puede salir, si la ley ya se determina supuestos de procedencia para las medidas cautelares, igualmente sí se puede intentar solicitarlas, pero todo dependería de la autoridad sustanciadora resolutora en cuanto a si se va a conceder la aplicación de la medida cautelar. Por cuestiones de, estas medidas cautelares son un poco más invasivas en la esfera jurídica del presunto responsable. Precisamente los supuestos de procedencia son cuando exista algún riesgo fundado de que se pueda sustraer, que pueda dilapidar bienes, etcétera, ¿no? Debe de haber una razón específica por las cuales se esté solicitando, porque se puede solicitar, pero más bien creo que se podría complicar en el supuesto de la procedencia ya de las medidas cautelares. Y tal vez quizás de una auditoría también pudiera observarse los resultados de una auditoría, pues ayudarán a determinar si existe algún riesgo, o sea, si existe tal vez los estados financieros de los últimos años del servidor público, de sus familiares, se ven transacciones irregulares y que esto se pueda presentar como una prueba a efecto de que se proceda a aplicar las medidas cautelares. Sí. Al momento de emitirla,
con la auditoría, ¿se debe decir qué tipo de auditoría es? Sí, eso te puedo decir. Al momento de iniciar una auditoría, ¿qué auditoría es? Sí, bueno, a la luz del artículo 94, aquí es importante porque los tipos de auditoría que mencionábamos al inicio es de las actividades inherentes de tanto del órgano interno de control como de la entidad de fiscalización superior. Y sí se tiene que definir de manera muy clara para fiscalizar una cuenta pública, por ejemplo, en el caso de la auditoría o del órgano interno de control, de revisar el ejercicio en curso o ejercicios anteriores, sí se tiene que definir desde esa parte. Creo que desde el punto de vista del artículo 94 sí habría que definir de acuerdo al objeto, y como decíamos y decía la licenciada Dayan, pues depende mucho de la conducta que se esté investigando, ¿no? Por ejemplo, si vamos a investigar enriquecimiento oculto, pues a lo mejor el tipo de auditoría que se va a hacer es una auditoría financiera de esa persona física o persona moral, ¿no? En el caso que aplique. Pero es importante dejar en claro, porque ahorita hay mucha laguna legal en este sentido. Sí sería importante que los órganos internos de control en su reglamento establecieran cómo se van a hacer esas auditorías a la luz del 94 dentro de su área investigadora, porque no va a ser por parte del área de auditoría que tengan ustedes como órganos internos de control, sino a la luz de la autoridad investigadora, para que ustedes tengan todas las facultades de solicitar la información con base en la ley general de la autoridad investigadora como tal. No sé si quede claro. Sí. Una duda. Si las normas profesionales de auditoría establecen tres tipos de auditorías para el cumplimiento financiero y desempeño, sí se puede generar una variación de los mismos. Por ejemplo, si un ordenamiento establece una integral, un específico, una forense, una de obra, sí está permitido aun cuando las normas profesionales establezcan esas tres. Sí, las normas establecen tres vertientes, así lo llama la norma. Generalmente, por ejemplo, nosotros tenemos aquí auditoría de obra pública y las normas nos establece como tal una auditoría de obra pública, pero la más amplia de estas tres vertientes es la de cumplimiento. Al final de cuentas, todo es cumplimiento. Yo les decía ahorita, por ejemplo, hay una auditoría de cumplimiento financiero. Si fuera nada más una auditoría financiera, por ejemplo, estaríamos nada más acotados a revisar la razonabilidad de los estados financieros. En este caso es auditoría de cumplimiento financiero, porque también vemos el cumplimiento de ley de adquisiciones, ley de presupuesto, etc. Entonces, las normas te contemplan tres grandes vertientes. No son vinculantes, son lo que propone el Sistema Nacional de Fiscalización, que sí debe ser de observancia de las actividades de fiscalización, pero no te limita que tú puedas encontrar. Muchas veces en los órganos internos de control se hacen auditorías administrativas, tienen diferentes nombres. La idea del sistema es que se vaya homologando como los conceptos a efecto de que tengamos una mayor profesionalización, que compartamos conocimiento y tener más rígido esa parte. Sin embargo, sí se puede manejar otro tipo de concepto. Sí. ¿Es factible que los procesos o que los entes que no estén contemplados dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas homologuen sus procesos a este tipo de normas? O sea, es decir, yo lo estoy contemplado dentro de la ley, sin embargo, adquiere ese proceso y lo llevo a cabo. Es un ente, perdón, tratándose de entes públicos, dices que no está. Así es. Okay. ¿Cuál sería el ejemplo, perdón, de no estar contemplado en ley general? ¿Te refieres? Así es, sí, o sea, que no fueran un ente fiscalizador, que no tuvieran atribuciones de fiscalizador. Ah, ok, no, las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización son de observancia para entidades que realizan actividades de fiscalización. Si tú no eres una entidad de fiscalización, lo que tú debes de observar en materia, por ejemplo, financiera o de registro contable es Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas o acuerdos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, se llama. La Ley General te maneja, valga la redundancia, los términos generales en materia financiera, y ya la CONAC te dice, bueno, de manera específica te doy estas reglas, te doy estos lineamientos, y también le da la puerta abierta a los entes que generen sus propias políticas contables, incluso para el tema de registro, ¿no? Porque hay entidades ahí que son un poquito diferentes, no a todas les aplica lo mismo, pero sí las normas, contestando muy puntualmente tu pregunta, las normas profesionales de auditoría es para entidades que realizan actividades de fiscalización.
Respecto a ese tema, y si realizan actividades de revisión para cuenta pública, ¿les aplica? ¿Actividades de revisión te refieres como a órgano interno de control? ¿Sí? No, actividades de revisión a la cuenta pública. ¿Cuál sería el ejemplo o sea, los órganos internos de revisión de la cuenta pública? El tema de sindicatura. Sí. Podría ser, ¿verdad? Bueno, este es un tema muy interesante, se va a ver más adelante en el curso. Creo que el tema del síndico es un tema que está un poquito trazado en Chihuahua, ¿no? En el sentido del nacimiento de los órganos internos de control, porque existía esta figura de síndico, en donde hacía actividades de revisión de documentos de la cuenta pública, así es el código exactamente. Realmente realiza actividades de revisión, te pudiese decir que sí pudiese aplicar las normas, o debiese aplicarlas, porque al final de cuentas hace actividades relacionadas a, pero para sí ser muy puntual en la respuesta, uno dice, sí, yo creo que lo vamos a ver más adelante en una sesión, me parece. Si me permiten hacer otra pregunta. Ya ve que ya se contempla la figura de la confronta. ¿Qué tanto se puede, como ente fiscalizador, como también es una observación, en qué pudiéramos no incurrir para no ampliar o fundamentar, o si se puede fundamentar después de que nos dan la respuesta los entes fiscalizadores, o sea, los entes fiscalizados, será? ¿Qué tanta certidumbre le podemos tener nosotros? Porque al fin y al cabo no está todavía en firme. Entonces, si de su respuesta se puede derivar más allá, se puede volver a robustecer la observación. Me refiero a que si se puede poner más fundamentación derivado de su confronto. Aquí en los procesos hablando de la ley de fiscalización superior, ¿verdad? Te pongo el ejemplo. Muchas veces existe la figura en las acciones de acción de aclaración. Por ejemplo, antes sucedía mucho con la ley de auditoría anterior, que era mucho menos robusta que la de ahora. Entonces, por ejemplo, tú hacías una observación respecto de que no existía un contrato en la erogación X, y hasta ahí se quedaba tu observación, porque si el municipio o la entidad te entregaba el contrato, pues tú ya la tenías que dar por solventada, ¿no? No importaba si la calidad del contrato o el contrato iba en apego a la ley de adquisiciones y sus elementos. Ahora con la ley de fiscalización existe la acción de aclaración, porque tú ya puedes como entidad de fiscalización decir, oye, bueno, me respondiste con el contrato, sin embargo en el análisis que hago a la documentación determino que no contiene los elementos que te prevé la ley de adquisiciones, por darte un ejemplo. Entonces generas esa acción y le das un tiempo de respuesta a efectos de esa nueva observación, entre comillas, ¿no? Que surge de la respuesta que te dio la entidad. Eso en materia de fiscalización superior. Ya yo creo que en materia de órganos internos de control, en base a sus reglamentos, establecer estas figuras y qué proceso van a hacer y qué acciones van a tomar respecto después de la reunión de confronto. Entonces sí pudiera ampliar hasta cierto punto, cuando se me dice ampliar la observación y dejarla de una forma diferente. Sí, nada más darle su plazo de que pueda responder también esa segunda observación. Eso sería lo importante para darle la réplica al segundo término que tú estableciste. Sí sería importante nada más que se regulara y tú decir, oye, te observé esto, me contestaste tal cosa y yo observo que hay otro incumplimiento, entonces te doy un plazo para que ahora me vuelvas a contestar este segundo incumplimiento. Pero sí darle el espacio para que ellos respondan, para que no se pierda ese derecho de réplica, ¿no? De respuesta. ¿Qué sucede si la auditoría no está en el programa anual? Yo practico una auditoría que no tengo contemplada en el programa anual de auditoría. La auditoría sería como autoridad investigadora. O sea, dentro del... Para allá iba, porque bueno, Okay. Si no la tengo en el programa anual de auditorías, entonces estamos hablando de otro tipo de auditoría. Sí. Si yo como autoridad investigadora la ordeno. Sí, precisamente el objetivo era determinar que estas auditorías difieren en cuanto a su objeto y en cuanto a ciertos requisitos o limitantes a las que están sujetas las auditorías llevadas para la fiscalización de la cuenta pública. Para la fiscalización de la cuenta pública, la ley sí nos impone la obligación de que estén previstas en un programa anual y que el programa anual esté publicado.
Si no están previstas en este programa anual, no se puede realizar la auditoría. Sin embargo, como también ya lo comentaba el contador Abud, si se realiza una auditoría dentro de la investigación y esa auditoría tiene que ver con un servidor público de un determinado ente al que ya se le auditó en un ejercicio fiscal determinado, no por eso quiere decir que se esté reabriendo la cuenta pública, porque yo no voy a revisar los estados financieros, no voy a revisar la actividad del ente durante ese ejercicio fiscal, estoy revisando de manera específica una conducta de un servidor público. Si esa conducta del servidor público deviene ejercicios anteriores, ya que ya fueron revisados y que por alguna cuestión no se detectó, esto no impediría que se desarrollara la auditoría porque estaría de manera fundada y motivada, pero ante la Ley General de Responsabilidades, no conforme a la Ley de Fiscalización Superior. Eso sería. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias legales de que dos entes fiscalizadores realicen la auditoría sobre el mismo programa? ¿Los dos tendrían la posibilidad de hacerlo o no? Como consecuencia legal ahorita no está establecida ninguna. Esa es la idea del sistema nacional y en su momento el sistema estatal. El espíritu, el objetivo general, es decir, yo tengo muchas entidades de fiscalización interna, que son los órganos internos de control y similares, síndicos, etcétera. Tengo auditoría externa, que es la auditoría superior. Entonces la idea del sistema es decir, no vamos a duplicar esfuerzos, recursos humanos, financieros, para revisar un mismo objeto, revisar un mismo programa, revisar X concepto, ¿no? Entonces la idea es esa, poder tener los canales de comunicación y coordinación para decir, oye, órgano interno de control revisó tal programa, ya está revisado, está auditado, pues no duplico esfuerzos y yo ya reviso otra cosa, pero como consecuencia legal no hay ninguna. El sistema nacional ya está, nace incluso desde el 2015 con este tema de las reformas constitucionales en materia anticorrupción. El sistema nacional anticorrupción tiene como subsistemas, si los pudiésemos llamar así, el sistema nacional de transparencia, el sistema nacional de fiscalización, que lo que hacen estos sistemas abonan al tema de combate a la corrupción al fin de cuentas. Ya tiene tiempo, si yo por ejemplo, si revisamos en las páginas públicas del sistema, ya no se han reunido, o sea, no ha habido mucho avance en ese tema, al menos a la luz pública, ¿verdad? Pero sí tengo entendido que se están haciendo esfuerzos para que el sistema estatal se consolide a la brevedad, obviamente este sistema estatal vinculado al sistema nacional, y poder tener esta trazabilidad de las auditorías, de las competencias, intercambiar conocimientos, técnicas, que todos estemos homologados a unas normas profesionales de auditoría y poder tener un sistema más robusto en la fiscalización, ¿no? Y no hacer esto que tú precisamente comentas de, oye, hay duplicidad de esfuerzos, ya me revisó uno, pasa mucho, ¿no? Llegas a lo mejor a una entidad y dicen, es que ya me revisó fulanito, ya me revisó sutanito, es la cuarta auditoría del mismo objeto, entonces pues la idea es esa, que logremos consolidar un sistema que vaya caminando a evitar ese tipo de situaciones. Ahorita también está en el tintero el tema de reformas constitucionales, hablando local, para el tema de los órganos internos de control de municipios y luego cambiar el código municipal, ¿no? El tema de reforma constitucional y luego código municipal. En la práctica, lo que yo he visto es que es un órgano interno de control del municipio, que audita obviamente las dependencias del municipio. A diferencia del Estado, el Estado tiene como órganos internos de control en cada entidad, en cada paraestatal, pero depende directamente de función pública. Esa también es la idea de la independencia y la autonomía técnica que busca el Estado, a nivel Estado me refiero. De decir, bueno, yo tengo un órgano interno de control en pensiones, tengo un órgano interno de control en servicios de salud, de los descentralizados, pero presupuestalmente dependen de función pública. Y al final de cuentas ambos pertenecen al Ejecutivo, ¿no? Pero a nivel municipal, yo creo que en la práctica lo que se ve es un órgano interno de control del municipio. También depende de las condiciones de cada municipio, ¿verdad? También, por ejemplo, en municipios chicos, ahora que se está buscando el tema de la obligatoriedad del órgano interno de control de municipios,
yo creo que sería importante ver también la factibilidad de que, por ejemplo, un municipio muy pequeño en la sierra pues, tenga un órgano interno de control y cumpla con todas sus capacidades técnicas y financieras, ¿no? Son cosas que creo que se deben ir trabajando en lo general. Sí. De parte de los que nos acompañan, no sé si alguien más deja algo. A mí me quedó duda en cuanto a las instituciones que tiene la autoridad investigadora para llegarse de información. Si dentro de la investigación se puede ordenar la práctica de una pericial. Más bien, se puede ofrecer como una prueba. O sea, la ley prevé un capítulo de pruebas, el 130 de la ley general nos dice que existe libertad probatoria, o sea, para conocer la verdad de los hechos. No, tú puedes ofrecer cualquier medio de prueba, siempre y cuando haya sido obtenido de manera lícita y con respeto a los derechos humanos. La cuestión aquí a destacar era que tal vez yo puedo ofrecer una pericial de un determinado tema, pero aquí hay que ponderar, ¿verdad?, la situación. Tal vez lo que yo pretendo acreditar no amerite realmente la realización de una auditoría, quizá con una mera pericial yo pueda acreditar esa cuestión. La ofrezco en el IFRA, tratándose de una falta administrativa grave, el tribunal ya cuando analice el IFRA y haga su acuerdo de admisión de pruebas, si me la admite, va a dar un plazo para que se proteste el cargo, luego para que se rinda el dictamen pericial y luego para que se desahogue. Pero el desahogo de la prueba es ante la autoridad resolutora. Yo lo puedo ofrecer, pero no practicarla dentro de mi investigación, por así decirlo. Porque si la practicara dentro de mi investigación, tendría más el carácter precisamente de alguna auditoría o un informe que me rindiera alguna persona con conocimientos especiales, pero no sería una pericial. Me quedo duda en cuanto al artículo 90, que señala que se incorporarán las investigaciones técnicas, tecnologías y métodos de investigación conforme a las mejores prácticas internacionales. Me queda claro, por ejemplo, un tema de auditoría, pero cuando se habla de algún tema tecnológico, que se presta a través de un dispositivo, por ejemplo. Claro. Bueno, por el avance precisamente de toda la tecnología se va muy seguido que hasta en las investigaciones me puedan ofrecer información dentro de un dispositivo de almacenamiento electrónico, ¿no? Y me digan, mira, aquí te vengo a responder y en la memoria USB yo te digo que contiene 1580 archivos y pesa tanto. Entonces, aquí a lo que consideramos se refiere el artículo 90 es que implementes precisamente esas técnicas, esa tecnología para decir, bueno, ya tengo yo este dispositivo de almacenamiento electrónico, ¿cómo puedo dar yo ciencia de que lo que me están diciendo que me entregan sea lo que realmente obra en el dispositivo, ¿no? Y que yo cuando lo vaya a ofrecer en sede jurisdiccional, tratándose de faltas administrativas graves o bien ante la resolutora en no graves, le pueda dar ciencia al juzgador de que ese contenido es efectivamente el que a mí me entregaron, que no lo alteré, que no lo borré, que no hubo ninguna cuestión ahí. En este caso, por ejemplo, en de los medios tecnológicos, se hablaba de la posibilidad de realizar una técnica que se llama código hash. Es una implementación, o sea, le hace el dispositivo un área de sistema. Obviamente esto tendría que acordarse, tendría que existir evidencia de que yo lo recibí y luego lo voy a mandar al área de sistemas. Incluso puede implementarse, les adelanto, al menos nosotros en Coordinación de Investigaciones 2, implementamos un acuerdo general para las cadenas de custodia, porque se dio un caso en que las investigaciones nos dieran objetos que tuvimos que asegurar a través de las entrevistas y dar ciencia del trato que se le dio a ese objeto, ¿no? Entonces, decir, bueno, lo voy a remitir a mi área técnica para que me corran este código hash. Este código hash es más a grandes rasgos porque también no soy experta en la materia, pero me ayuda a decir, digamos, de todos estos archivos que te están dando, yo le voy a asignar el número 15.
Si tú le mueves un punto o una coma a cualquier documento, si borras alguna cuestión, si añades alguna otra cuestión, ese código va a cambiar. Ya no va a volver a ser el mismo. Entonces, si de esta manera tú puedes decir, mira, cuando a mí me llegó, yo lo primero que hice fue mandarlo al área de sistemas. El área de sistemas implementó un código CAR y me lo dieron y este es el código CAR. Cuando tú lo tengas, la autoridad resolutora revisa el código para que veas que no ha cambiado. O sea, que la información que a mí me llegó es la misma que yo te estoy proporcionando, que yo no la alteré, que yo no la borré, que yo no le agregué nada. Eso, bueno, eso es lo que yo considero lo que se refiere al artículo 90 en cuanto a la implementación de técnicas o tecnologías adecuadas. Y no sé si por eso más o menos te aprendí la pregunta. Entonces, ese procedimiento que se realizó no se entendería propiamente como una técnica especializada que se le pudiera dar el carácter, etcétera, sino ese aseguramiento no entraría propiamente como una prueba, sino es Sí, no, o sea, por ejemplo, yo puedo ofrecer ya una vez en el tribunal o ya en el IPRA, yo puedo ofrecer, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo quiero probar? ¿No? Pues que el contrato se realizó, pero que no hubo un dictamen de adjudicación, que no hubo un dictamen de procedencia de la excepción y que no hubo investigación de mercado. Entonces yo quiero acreditar que, mira, yo sí le solicité 2 veces al ente que me dieran el expediente de contratación y me vino y me dijo que no tenían y que me daba el contrato. Y te lo voy a ofrecer. La prueba que yo le voy a ofrecer sería el contrato. Es la documental, porque es una documental electrónica, ¿verdad? Documental que obra en formato PDF dentro del dispositivo de almacenamiento electrónico USB con estas características. Y dentro del expediente, pues iría todo tu acuerdo de donde tú ordenaste que se hiciera el código CAR, tu cadena de custodia. Todas esas son cuestiones que, si bien no las pudieras ofrecer como prueba, ¿verdad? Pero ya depende ahí de las técnicas de investigación de cada autoridad investigadora. Sin embargo, estas cuestiones, más que pruebas, considero yo que son cuestiones que van a abonar a darle ciencia a tu prueba, a darle mayor valor probatorio a la prueba que ofreces. Pero como tal, o sea, si la quieres ofrecer como prueba, se puede. Pero al final de cuentas, yo creo que hay que responder siempre a la pregunta es ¿qué pretendo acreditar con esto que estoy ofreciendo? ¿No? O sea, ¿qué pretendo acreditar con la cadena de custodia? Que no hubo alguna alteración en cuanto a las personas que manipulaban la prueba. Pues sí, pero eso no me va a ayudar a acreditar la conducta del servidor público. Eso me va a abonar al valor probatorio de la prueba. Bueno. ¿Cuentan o qué tanto valor se tuviera que dar los papeles de trabajo? ¿Hay una metodología que ya estén ustedes haciendo una guía o algo? Porque es importante a la hora de los papeles de trabajo. En el área de investigaciones o de auditoría. Ok. Dentro de las propias normas profesionales del sistema, maneja un apartado de papeles de trabajo. La idea, te repito, es que se realice así por todas las entidades que realizan fiscalización. En la auditoría ya se está trabajando en un tema de lineamiento para la elaboración del tema y para homologar. A veces es difícil homologar, ¿no? Por los conceptos de revisión, pero en temas de auditorías financieras es más viable. En auditoría forense es un objeto muy específico, entonces en ese caso no sería tan viable, pero sí la idea es homologar toda esa parte de papeles de trabajo y sobre todo porque abonan una vez que se turnan a un área de investigación, ¿no? Que tengan ciertos lineamientos y que le apoye al área de investigación para, pues no, a lo mejor no volver a pedir cosas que debiesen estar muy bien estipuladas en los papeles, etc. A la obligatoriedad. Pues es más bien un documento, un instrumento administrativo de la entidad, o sea, no tendré por qué a lo mejor. Para mejores prácticas. Exacto. Uh-huh. No sé si existe alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, ni de línea, ¿verdad? Bueno, entonces, ya para cerrar el tema y si ya no existen más dudas, ya solamente quedaría puntualizar
Como ustedes vieron, pues la regulación que existe en la Ley General de las Auditorías que se le conceden a la autoridad investigadora es somera, es un artículo básicamente, con independencia de que el 36 hable de evolución patrimonial, pero para las autoridades investigadoras el 94 es el único que hace referencia a las auditorías. Por eso mi compañero el contador Abud decía, bueno, es que hay que implementar entonces en el reglamento del ente de la autoridad investigadora cuál va a ser el procedimiento para llevar a cabo la auditoría, ¿no? Para no dejar quizá ahí en una situación de vulnerabilidad la metodología de la auditoría. Pero incluso si no existiera este reglamento y esta regulación, lo que decía es, de todas maneras tienes que acudir a las normas de auditoría profesional, ¿verdad? Actuar en ese marco de legalidad para que los resultados de tu auditoría sean fehacientes. También esto es cuestión de paciencia y de prueba y error. Estamos construyendo apenas todas estas cuestiones administrativas, como también ya se vio con anterioridad, para la creación de los principios del derecho administrativo sancionador. Incluso se puede atender de manera prudente y objetiva a los principios sustantivos del derecho penal, porque está todo esto en construcción. Entonces, la facultad ahí está, la facultad para realizarlo ya está, de manera fundada y motivada. Entre más exhaustiva sea nuestra motivación, evidentemente menos problemas vamos a tener. Y para la metodología que se utilice y todo dependerá del auditor, pero ya existen normas en las cuales se puede basar para realizarlas. Sería cuánto de nuestra parte. Gracias.